Aguapui hamba eponaco arapo paporunduya supacoime. Paz y bien este jueves 19 de diciembre. En 1904, Juan Bautista Gaona asume la presidencia provisional del Paraguay. Ante el derrocamiento de Juan Antonio Ezcurra, la ANR cae del poder y pasa a manos del Partido Liberal. El gabinete lo componen Emiliano González Navero, Benigno Ferreira, Emilio Pérez, Cayetano Carreras y Cecilio Báez. En ese mismo año de 1904 fallece el doctor Francisco Morra Chiomenti, médico, empresario y fundador de la Villa Morra. En 1933, a medianoche comenzaba en el Chaco el armisticio ofrecido por el Paraguay. El gobierno había recibido una proposición de los comisionados de la Liga de las Naciones en someter el pleito del Chaco a un arbitraje. El gobierno no lo deseaba y ante la consulta al general Estigarribia dijo que no habría inconveniente en ofrecer un armisticio de 2 o 3 semanas si se acordara dentro de 48 horas, porque los prisioneros bolivianos se aproximaban a 14.000 y no podían ser atendidos mientras proseguía la guerra. También preocupaban los prisioneros heridos y enfermos. A nivel internacional, en 1606 parten de Inglaterra 3 barcos llevando a los colonos que fundarán en Jamestown, Virginia, la primera de las 13 colonias que se convertirá luego en los Estados Unidos de América. En 1863, en Mortlake, un distrito de Londres, se jugó el primer partido de fútbol de la historia. En 1997 se estrena la película Titanic, la más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, que fue escrita y dirigida por el director James Cameron y con una recaudación de más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial. El 19 de diciembre en Chile es Día contra el Feminicidio. Hoy 19 de diciembre es festividad de Anastasio y Gregorio. La frase es de Séneca. Él dijo: la vida es una obra teatral donde no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. Efemérides 19 de diciembre Peguá, Aguapui hamba eponame, con paz y bien. Argüello Doña M.